caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor. Bueno, amados, vamos a leer. Mateo 26, del 30 al 35. Y dice así: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. En este capítulo vimos que había quedado instituida la Cena del Señor, y dice este pasaje que después de haber cantado el himno, después de haber estado todos juntos, gozándose en el Señor, sintiendo la presencia de ese Dios precioso en sus vidas, salieron al monte de los olivos y vemos allí ese derramar del corazón de Jesús para con ellos, porque les habla y les comparte que vendrían momentos difíciles para él. Y bueno, yo digo, ¿cuántos momentos difíciles nos ha tocado pasar desde que conocimos al Señor hasta ahora? Pero hemos visto también que tal vez nos ha parecido que íbamos a estar solos, pero sabemos que el Señor siempre está con nosotros. En eso se goza nuestro corazón, en saber el Dios precioso, el Dios de amor que tenemos, que a pesar de todo, Él siempre está con nosotros. En el versículo 31, yo tengo poquito tiempo para decir lo que la palabra de Dios siempre supera al predicador, dice Oscar, así que supera muchísimo. Jesús comparte con sus discípulos que vendrían momentos en los cuales Él tendría que vivir solo y que todos lo abandonarían. Había llegado el momento de un cumplimiento de una profecía, de que herirían al pastor y sus ovejas serían dispersadas. Le quedaban horas a Jesús para que fuera crucificado, para morir en la cruz por cada uno de nosotros. Él se acercaba a la cruz, pero ¿sabe qué? Sus discípulos trataron de alejarse de la cruz de Jesucristo. Y a veces puede ocurrir en nuestras vidas que tratamos de alejarnos de ese sufrimiento, de lo que nos está pasando, nos alejamos de la cruz de Cristo. Tenemos esos momentos de debilidad en nuestra vida en que necesitamos mucho que el Señor nos ayude. Amén. Siempre tenemos que buscar la ayuda del Señor en esos momentos de debilidad, en esos momentos en que, aunque nos sintamos solos, sabemos que Él está con nosotros y tenemos que eso generar confianza en nuestra vida, en que podamos con gozo saber
que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sabemos que Él no nos falla. Aunque aquellos discípulos le fallaron en aquel momento, en nosotros que hemos fallado muchísimas veces, podemos tener certeza y seguridad en nuestro corazón de que Jesús nunca, nunca nos va a fallar. Amén. El versículo 32, vemos que Jesús muestra su cuidado a pesar de que ellos los iban a abandonar porque estaba escrito que así iba a ser. Les promete que después de resucitado iba a ir delante de ellos. Él les había hablado muchísimas veces de todas las profecías, les había hablado de todo lo que Él iba a hacer, de todo lo que Él le iba a acontecer, pero muchas veces escuchamos la palabra de Dios y nuestro oído se hace tardo para oír. Y tratamos de recordar quizás muchas veces lo que Él ha dicho, pero no nos llega del todo al corazón como para creerle con toda el alma lo que la palabra de Dios dice. Y eso necesitamos que se afirme en nuestros corazones. Y Él se preocupa. Aunque nosotros le fallemos, Él permanece fiel. Él se preocupa y se preocupó en decirles que después que fuera resucitado, Él iría delante de ellos. Lo iba a cuidar por un tiempito más, mientras Él estuviera en la tierra. Y qué precioso es saber del cuidado del Señor para cada una de nuestras vidas. Yo tengo plena certeza de que Él nos cuida. Usted sabe que ayer Él nos cuidó en el viaje. Era tremendo la cantidad de autos que hay allí en Buenos Aires, pero Él nos cuidó y nosotros nos encomendamos. Yo me encomendé en las manos del Señor y tuve certeza de su cuidado amoroso por mi vida, y yo sé que Él tiene ese cuidado para cada una de sus vidas, porque Él nos ama con un amor eterno y con un amor que no varía según la circunstancia que nosotros mostremos para con Él. Él no varió su amor para con sus discípulos a pesar de que ellos le iban a abandonar. Cuán grande amor, con cuán grande amor nos ha amado Cristo. En el 33 vemos a Pedro que responde a Jesús muy confiado de sí mismo. Somos a veces muy apurados para hablar, ¿verdad? Quizás Pedro pensaba que nunca iba a negar al Maestro, que él se creía autosuficiente. Y habló y dijo, aunque todo lo hagan, yo nunca me voy a escandalizar. Quizás él pensó que estaba preparado ante la tentación más que los otros. Pero ¿sabe qué? A veces hablamos y prometemos y decimos cosas al Señor en un momento de que nos parece que estamos allá tocando el cielo con las manos, le decimos tantas cosas lindas al Señor, y cuando estamos viviendo momentos difíciles pareciera que nos olvidamos de eso. Y la Biblia dice algo: el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y en verdad, aunque a veces un hermano cae y nosotros en nuestra ignorancia, ¿sabe qué ocurre? Decimos, no, yo nunca voy a hacer eso. Y qué triste, ¿no? Porque no lo vamos a hacer si Dios nos ayuda, porque si no, pobre de nosotros.
Por eso la palabra es clara y la palabra siempre va a estar ayudándonos y nos va a estar diciendo, mira, si pensás estar firme, mira que no caigas. Es preciosa la palabra porque nos advierte siempre y nos dice la verdad a nuestros corazones. En el 34, Jesús le dice, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesús conocía el corazón de Pedro, lo conocía. Y aún sus más íntimos pensamientos, le conocía profundamente. Y Jesús ya sabía que le iba a negar Pedro. Pero el que no sabía que le iba a negar era Pedro. ¿Por qué? Porque nadie conoce su corazón. Nadie conocemos lo que hay íntimamente en nuestro corazón. ¿Y sabe qué? La palabra de Dios dice que es engañoso y perverso, dice todavía, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que peso los pensamientos, el que está, el que nos diseñó, el que nos creó, el que nos hizo nacer de nuevo, nos conoce íntimamente y sabe todo lo que va a ocurrir con nuestras vidas, aunque nosotros digamos, yo nunca voy a hacer eso, yo no lo voy a negar al Señor, yo no voy a hacer esto o aquello que está haciendo mi hermano. Mire, mejor que no prometamos nada y no que prometamos y no cumplamos. Porque en un momento podemos decir muchas cosas y Dios toma palabra y toma de toda palabra que sale de nuestros labios, Él toma en serio lo que decimos. No es como nosotros. Él lo que cumple, lo que habla, lo cumple y lo dice y lo hace. Y nosotros a veces decimos muchas cosas y no las cumplimos. Y en verdad deberíamos tomar más en serio esas cosas. Y Pedro, mucho más con énfasis, mire lo que dice. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y dice que todos los discípulos dijeron lo mismo. Hasta dónde llegaba la necedad de Pedro, hasta dónde llegaba esa seguridad de no conocerse, de no saber que le iba a negar, de no creerle al Señor porque le dijo el Señor, de cierto te digo que esta noche antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y él no le creyó al Señor, creyó más en él de que él no le iba a negar. Y nosotros, como oraba Vanessa, no servimos para nada. El Señor es todo en nuestras vidas. El Señor es el único que hace todas las cosas en cada uno de nosotros y que sin la ayuda del Señor nosotros nada podemos hacer. Si algo hacemos es por gracia de Dios y la Biblia dice, de gracias recibiste, de gracia damos. Amén. Y ahora vamos a ver de qué manera niega Pedro a Jesús. En el versículo 69 al 75 leemos. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Lo que había prometido que no iba a hacer? No. Lo que había prometido con énfasis. Lo que había dicho, no, Señor, yo no lo voy a hacer. Pero si es necesario irme a morir con vos, me voy a ir a morir, Señor. ¿Y qué dijo Pedro en el 70? Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé
lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. ¿Hasta dónde podemos llegar, no? No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Vemos cómo Pedro niega a Jesús. En primer lugar, hay algo que el Señor me mostró, que se sentó fuera del palacio entre los sirvientes del sumo sacerdote. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Las malas compañías son ocasión para caer en pecado. El estar fuera en contacto con el mundo nos hace propensos. Y tenemos que cuidarnos mucho más y tenemos que tener muchísimo más intimidad con el Señor, porque si nosotros no estamos fuertes en Cristo, si no tenemos una comunión íntima con Él, podemos contagiarnos y contaminarnos un poquito con lo que nos rodean, porque no estamos en el lugar o en el terreno nuestro, sino que estamos en el terreno del otro. ¿Me pueden entender? Del 70 al 74, Pedro comenzó ya a negarlo con sus palabras. Antes lo estaba negando en el estar en el lugar donde no debía de estar. Yo no hablo del trabajo, por favor no me vayan a malinterpretar. Hablo de otros lugares que a veces vamos. Miren, dice, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Claro que sabía. Pedro sabía lo que estaba haciendo. Ya se lo había dicho Jesucristo. Pero era más fuerte el temor quizás que él tenía. Porque el temor a veces nos paraliza, el temor nos hace decir cosas. El temor hace que pueda decir, no lo conozco. Pero Jesús quería que se produjera un cambio en Pedro, por eso permitió ese momento para su vida. Y quería descubrir el corazón de él. Y quería que no estuviera seguro de sí mismo. Y es lo que Dios quiere, que ninguno estemos seguros de nosotros mismos. Porque en verdad nosotros nada podemos cambiar. Todo lo bueno que podemos tener es de parte de Dios para nuestras vidas. Y qué bueno es que demos testimonio en el lugar donde nos encontremos. Y que no seamos arrastrados por lo que los otros conversan o porque los otros hacen. Que Él nos mantenga, que Él nos ayude. Y 3 veces lo negó. Y qué triste, ¿verdad? Porque él se olvidó en ese momento de tantas
horas que había estado con el Maestro, de tantas vivencias, de tanta experiencia, de ver la mano de Jesús obrando, de verlo sanar, de verlo ministrar, de ver cómo libertaba a los demonios, de ver cómo enseñaba su vida, de todas esas cosas. Se olvidó en ese momento porque estaba en una prueba muy difícil y el Señor la había preparado. ¿Sabe qué? Para que se diera cuenta Pedro, porque le iba a molestar en el servicio el ser tan de sí mismo, como que si él lo fuera todo, como si que él podía, y eso no es bueno. Tenemos que cada uno de nosotros dejarnos de tal manera en las manos de Dios, sabiendo que es Él el que hace. A veces pensamos, sí, nosotros, yo estoy haciendo esto, hermana. Sí, lo estás haciendo porque Dios quiere, si no, no lo estarías haciendo. Pero eso tenemos que grabarlo en nuestro corazón. Que si algo hacemos es por gracia y misericordia de Dios. Hay un proverbio que dice que mejor no le prometamos y no que prometamos y no cumplamos, ¿no? El 75, y ya estamos terminando, Pedro ahí, cuando canta el gallo, antes de que le niegue, después de haberle negado 3 veces, ahí recién recuerda lo que le había dicho Jesucristo. Entonces Pedro se acordó, dice. En el 74 vemos que dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Mire que primero lo negó, con palabras dijo, no conozco al hombre, no sé quién es, pero llegó hasta este extremo. A veces no llegamos a tal extremo, pero llegamos hasta el punto anterior, en que Dios nos ayude. Entonces dice, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y dice que saliendo afuera lloró amargamente. Y yo acá me pregunté, Pedro recuerda lo que el Señor le dijo y vuelve en sí. ¿Cuántas veces tenemos que volver en sí? ¿Cuántas veces? ¿Y sabe qué? Y se arrepiente de corazón sincero. ¿Por qué digo esto, que se arrepiente de corazón sincero? Porque nunca más Pedro volvió a negar al Maestro. Porque si no, ¿qué ocurre en nuestros corazones? Viene la palabra, yo le doy cabida en mi corazón y me arrepiento y lloro y le pido perdón, pero pasa un tiempo y estoy haciendo otra vez lo mismo. ¿Y sabe qué? Eso no es arrepentimiento de corazón. Cuando uno se arrepiente, que es guiado por la palabra y por el Espíritu Santo de Dios, que nos redarguye, nos arrepentimos cuando de corazón, es volver 180 grados y no volver a hacerlo nunca más. Yo creo que Pedro experimentó un dolor profundo por haber negado a su maestro, a su Señor, y él escuchó, se recordó de las palabras del Señor. Que sea la palabra del Señor la que nos recuerde, la que nos haga volver en sí, tantas veces sea necesario volver en sí. El hijo pródigo tuvo que volver en sí para volver a los pies de Jesucristo, para volver a los pies del Padre, porque de otra manera
no se puede. Parece que se enajena nuestro pensamiento y no venimos a los pies de Cristo hasta que la palabra de Dios, junto con el Espíritu Santo que nos redarguye, nos hace volver en sí, volver a estar sobrio, volver a ver que en verdad necesito del Señor y necesito de que Él me esté guiando en todas las cosas. Pedro aprendió la lección y nunca más negó a su Señor. Y sabe que un historiador bíblico cuenta que cada vez que Pedro oía el canto de un gallo, lloraba amargamente. ¿Me pudieron entender? ¿Quiere que lo lea de nuevo? Cuenta un historiador bíblico que cada vez que Pedro oía el canto de un gallo, lloraba amargamente, completamente arrepentido de lo que había hecho. Después, si seguimos leyendo la historia en San Juan, vemos cómo habla Jesús con Pedro antes de volar para el cielo. Y le dice 3 veces, ¿me amas, Pedro? Es preciosa esa palabra, de verdad no tenemos el tiempo para leerla, pero qué intimidad con el Señor. ¿Me amas, Pedro? Y él solamente le podía decir, tú sabes que te amo, Señor. Tú sabes que te amo. Y él decía, bueno, si me amas, apacienta mis ovejas. Sé ejemplo. En verdad, sé ejemplo. En el lugar donde Dios nos ponga, amados, seamos ejemplo para que puedan ver que Dios opera cambios en cada una de nuestras vidas. Podemos orar, podemos tener en cuenta esta palabra, atesorarla en nuestro corazón, que nos haga meditar y que en verdad recordemos que no debemos tener esa confianza en nosotros mismos, sino que depositar nuestra confianza en aquel que ha hecho la obra y que la va a perfeccionar hasta el día del Señor Jesucristo. Que Él nos ayude y que no tengamos que llorar amargamente tantas veces, sino que no, verdaderamente nos arrepintamos de corazón y que lo tengamos en cuenta a lo que hemos hecho, no para llorar, sino para darle gracias porque Él ha sido bueno con nosotros. Amén. Nos ponemos de pie, oramos. Hoy tenemos Cena del Señor y es un momento propicio para pedirle perdón. Para decirle, Señor, perdóname las veces que te negué, perdóname las veces que no pude hacer lo que vos querías de mí, las veces que te fallé, las veces que en verdad te negué y no solamente con palabras, sino con hechos, y que tú me ayudes a que nunca más lo vuelva a hacer. Que en esta noche nos podamos arrepentir de corazón si alguna vez negamos al Maestro, si alguna vez hicimos lo que no debíamos de hacer con nuestros actos y le estábamos negando delante de todos los demás, porque nosotros somos cartas abiertas leídas por todos los que están a nuestro alrededor. Padre Santo, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, pero queremos pedirte perdón, Señor, cada uno de nosotros, porque seguramente en alguna medida o en algún momento te hemos negado, Señor. Quizás no con palabras, pero sí con nuestros